Me alegra saludarte al inicio de esta nueva semana en la que vamos a estudiar el tema contratiempos, porque, como lo has experimentado alguna vez, toda relación tiene contratiempos. Entre amigos, de novios, de esposos, en la familia, entre hermanos, con los padres, con los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia, y con Dios. Sí, también tenemos contratiempos en nuestra relación con Dios, y como lo que estamos estudiando es cómo conocer a Dios y cómo fortalecer nuestra relación con Dios, es importante abordar este tema de los contratiempos, pues los vamos a enfrentar. Hoy vamos a hablar sobre las tormentas de la vida, y vamos a descubrir que en realidad no hemos cambiado mucho en cuanto a cómo a veces percibimos a Dios, pero lo que vamos a estudiar este día, espero, nos ayude para poder comenzar a reflexionar mejor sobre el carácter de Dios y de esa manera confiar en su dirección. Así que vamos a orar para poder estudiar el tema de este día y pedirle al Señor que nos ayude para que cuando vengan esos contratiempos en nuestra relación con Él, sepamos lidiar con la situación. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, venimos ante tu presencia pidiendo sabiduría. Suplicamos, por favor, ayúdanos a conocerte mejor. Te imploramos que, por favor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conocer a una persona es de vital importancia cuando se enfrentan los contratiempos en las relaciones, porque cuando conocemos a la persona, entonces podemos comprender mejor sus motivos o al menos podemos confiar, aunque no sepamos del todo por qué está haciendo o diciendo o pasando una situación con esta persona. De hecho, en el matrimonio deberíamos tener tal conocimiento del carácter del otro que nos permita poder enfrentar los avatares que vendrán, de tal manera que si de repente sucede algo, podamos seguir confiando en esa persona y decir, yo le conozco. Y deberíamos ser lo suficientemente transparentes y abiertos como para que nuestra pareja pueda decir, yo le conozco y sé que no actuaría de esta manera si no tuviera un motivo especial. Y que al final resulte en algo bueno, ¿verdad? Estoy hablando de una situación en la que tal vez una aparente contradicción de lo que hacemos cotidianamente conduzca a algo mejor. No estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? ¿Y por qué lo destaco de esa manera? Porque con nuestra relación con Dios nos pasa a menudo. Y hoy vamos a ir a un caso que se encuentra aquí en Marcos capítulo 4. Y este caso nos muestra a nosotros cómo enfrentamos cómo lidiamos, quiero decir, con esta percepción de si le importamos o no a Dios cuando vienen los problemas. Porque mientras no vienen problemas, pues todo parece marchar viento en popa. Incluso a veces nos damos el lujo de alejarnos de Dios cuando las cosas van bien. Pero noten, voy a resumir una parte de la historia. Todos conocemos esta historia cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado después de un día en el que ha estado predicando, ha sido un día extenuante. Y ahora le dice, bueno, estamos en el barco, vamos a pasar al otro lado. Y Jesús se duerme en la barca. Y esto resulta muy interesante porque nos muestra que Jesús era un ser humano como todos nosotros. Estaba agotadísimo. Pero había algo más ahí detrás de esto. Sí, como nosotros sabemos, Jesús sabía por qué los estaba mandando pasar al otro lado, debería saber también que iba a haber una tormenta. Y yo creo que Jesús sabía que habría una tormenta. La pregunta es ¿por qué no evitó que pasaran la tormenta? ¿Por qué no simplemente les dijo, saben que hoy va a llover, va a estar una tormenta terrible, vamos a esperar hasta mañana o vamos a rodear? No lo hizo así porque había una lección que aprender en medio de un gran contratiempo. Y esta lección Jesús la va a desarrollar de dos maneras. Número uno, con su propia acción cuando se duerme. Y número dos, con las palabras que le dirige a sus discípulos. Así que ahora, con todo esto en mente, leamos
Pero se levantó, estoy leyendo Marcos capítulo 4, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Así que no era una situación fácil, incluso para los expertos pescadores que iban ahí. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué hay detrás de esta pregunta? Antes de continuar con la narración y antes de ver la acción de Jesús desde dormirse, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de esta pregunta? ¿Qué es lo que están cuestionando los discípulos? Y vamos a descubrir que eso que cuestionaron los discípulos es lo mismo que nosotros cuestionamos cuando vienen nuestros problemas. Lo que están cuestionando es el carácter de Jesús. Lo que están diciendo es: ¿realmente le importamos a Él? ¿Valemos para Él? Y notarás que cuando vienen los problemas en la vida, generalmente lo que pensamos es: ¿realmente le importamos a Dios? Tristemente, lo primero que hacemos es cuestionar el carácter de nuestro Dios, sobre si valemos para Él, sobre si realmente se interesa en nosotros. Y mi hermano, mi hermana, cuando vamos a la cruz, nos damos cuenta que valemos y valemos mucho para Él. Pero entonces, ¿por qué seguimos enfrentando problemas? Bueno, creo que si seguimos la narración nos vamos a dar cuenta de la lección que quería dar el Señor. Verso 39, Él levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y como ya hemos definido la fe en este canal como confianza en Dios, y me parece una definición bastante práctica, accesible a nuestra experiencia, entonces lo que le está diciendo es: ¿por qué no confiaron? Si yo estaba en esta barca, ¿por qué no confiaron? Y eso me lleva a la acción de Jesús, antes de terminar de examinar sus palabras, de dormirse en la barca. Fue Jesús el que les dijo: crucemos. Jesús, que todo lo hacía guiado por el Padre, sabía que Él podía cruzar con confianza, sin temor, porque el Padre le había indicado que cruzara. Con su acción de dormirse, a pesar de la tormenta, Jesús nos está dando el ejemplo de que podemos confiar en Dios. Si Dios nos ha mandado a hacer algo, no tenemos nada que temer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si yo voy a cruzar y se desata lo que venga, que seguramente sabía que iba a venir, yo puedo confiar. No voy a perecer en el mar porque Dios me cuida, mi Padre me va a cuidar, porque me dijo que cruzara hasta el otro lado. Es decir, con su ejemplo ya el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: aprendan a confiar. Por eso a ellos les dice: ¿cómo no tenéis fe? Si yo voy aquí en la barca y no estaba asustado, ¿por qué tendrían que asustarse ustedes? Si yo les dije que íbamos a llegar al otro lado, entonces podían confiar que vamos a llegar al otro lado. Creo que con esto el Señor Jesús nos muestra que si aprendemos a confiar en Él, podemos enfrentar cualquier tormenta. Las tormentas y el punto de las pruebas que Satanás envía a nuestra vida muchas veces es que desconfiemos del carácter de Dios. Porque si desconfiamos del carácter de Dios, entonces será fácil romper esa relación. Recuerda que siempre volvemos al relato de la caída, porque lo primero que hizo Satanás fue echar sombras sobre el carácter de Dios, y eso es lo que siempre hace. Y ahora en este mundo, en la condición en la que vivimos, es mucho más fácil que cualquier cosa que pase se la atribuyamos a Dios. Por eso siempre me ha parecido curioso, voy a usar esta palabra, el argumento de los ateos cuando, para demostrar que Dios no existe o para hablar de que Dios debe ser un ser repudiable, negativo, lo que dicen es: ¿cómo Dios puede permitir niños con cáncer? Como si Dios fuera el culpable de eso. ¿Notas? Ese argumento no tiene ninguna validez, porque Dios no creó este mundo con mal, ni ha provocado el mal.
Pero en un mundo donde el mal existe, es más fácil, es la salida fácil, echarle la culpa a Dios y decir, bueno, Dios tendría que haber arreglado esto, olvidando que en realidad Dios ha arreglado el problema con la venida de Jesús y su muerte en la cruz. Pero que todo esto es un proceso y que Dios ha elegido el camino largo con tal de que su carácter sea vindicado. Recuerda, cuando los discípulos preguntan, ¿no tienes cuidado que perecemos? Están cuestionando el carácter, tal como nosotros lo hacemos en la prueba. Pero las palabras de Jesús nos vuelven a hacer caer en la cuenta de que en este mundo, de este lado de la eternidad, a pesar de las tormentas, el gran paso de fe es aprender a confiar en lo que Dios ha dicho para nosotros, aprender a confiar en sus promesas, aprender a confiar en sus palabras, aprender a confiar en Él, porque Él siempre va a estar atento a nuestras necesidades, siempre va a cuidar de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7, creo que tiene un mensaje para que podamos reflexionar hacia el final de este día. Dice así, porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Lo que vieron los discípulos fue una tormenta terrible, una tormenta que amenazaba con destruirlos. Eso es lo que vieron los discípulos. Pero, ¿por qué no vieron que Jesús estaba dormido? ¿Y por qué no interpretaron que si Jesús estaba dormido quería decir que podían confiar en que llegarían a la otra orilla? No estoy queriendo con esto tampoco criticar a los discípulos, porque es fácil ver la narración y decir, claro, ¿cómo es que no confiaron en Jesús y ahí estaba junto a ellos? Bueno, en realidad creo que cualquiera que ve nuestras propias reacciones podría decir lo mismo. Jesús siempre está a nuestro lado, su Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos en medio de las pruebas. Pero cuando vienen las pruebas, nos parecemos más a los discípulos de lo que nos imaginamos. Cuestionamos el carácter de Dios. Y tal vez la reprensión de Jesús a los discípulos también es una reprensión para nosotros cuando nos dice, hijos, ¿por qué no confían? ¿Por qué no han aprendido a confiar? Y yo quiero terminar con eso. ¿Nos ha dado Dios alguna razón para desconfiar de Él? ¿Ha hecho Dios algo para que nosotros no confiemos en Él? Porque en una relación entre dos personas se rompe la confianza y sí, a veces es difícil volver a confiar en una persona cuando esta confianza se ha roto, ¿verdad? Pero, ¿y Dios ha hecho algo? La Biblia responde con un rotundo no, porque aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Así que si hay alguien en quien podemos confiar, es en Dios. Si hay alguien en quien podemos depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy, al terminar esta reflexión, pensemos, ¿cómo hemos reaccionado ante las pruebas en el pasado? ¿La forma en que he reaccionado demuestra que confío en Dios? Y si no ha sido así, no te preocupes, porque este punto de esta lección no es señalar ni decir, qué malo que eres. No, porque cuando yo reflexiono en el pasado, me doy cuenta que muchas veces yo reaccioné peor que los discípulos ante la prueba. Pero al pensar en eso, entonces ahora tenemos una oportunidad. La oportunidad de decirle, Señor, yo quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti. Y el Señor nos va a ayudar. Claro que vamos a tener que enfrentar algunas tormentas, pero en esas tormentas podemos decir, Señor, yo confío en ti. Ando por la fe, no por vista. Creo en tu cuidado, creo en tu bendición, en tu protección. Creo en ti. Sé que tú eres bueno, sé que tú eres mi Salvador. Creo que si tenemos todo eso en la mente y si lo repetimos más a menudo, podemos enfrentar las tormentas de la vida que amenazan con hacernos desconfiar de Dios y podemos pasar esa prueba. Claro, eso solamente con su ayuda, ¿verdad? Así que hoy vamos a orar para decirle al Señor, Señor, quiero aprender a confiar en ti. Y si quieres escribirlo en los comentarios, pues también puedes escribir eso. Señor,
quiero aprender a confiar en ti. Padre Santo y bueno que habitas en la inmensidad, gracias por tu palabra que nos revela nuestra condición humana en la que nos es difícil confiar, y aun cuando tú no nos has dado ningún motivo para que desconfiemos, pero perdónanos, Señor. Queremos crecer en la fe y sabemos que vamos a enfrentar pruebas, porque como dice tu palabra, la prueba produce paciencia, pero ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti. Ayúdanos a reconocer que para enfrentar la prueba, todo lo que necesitamos es tomarnos de tu mano, creer en tu palabra, creer en ti y saber que tú siempre cuidas de nosotros. Gracias por tu paciencia y amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.